Perfecto. Bueno, oye, la verdad es que lo primero es daros las gracias por invitarnos hasta esta tarde aquí con vosotros y sobre todo en esta inauguración, ¿no?, de los debates ICIL. Por mi lado y desde luego desde todo Fujitsu es un placer, ¿no?, compartir este espacio con vosotros. En esta ocasión, para estos debates, os hemos traído, o hemos querido traer un tema, que es el tema de la sustentabilidad. Un tema que viene siendo un tema muy importante en los últimos años, pero con los últimos acontecimientos que han venido un poco pues, salpicando a la supply chain, cobra, si cabe, mucha más relevancia. Y hemos querido traer este tema desde el punto de vista de cómo podemos conseguir llevar a cabo nuestros objetivos de sustentabilidad gracias a las tecnologías, a la transformación, para de alguna manera pues, poner en activo esos KPIs que hoy día los diferentes reguladores nos están exigiendo. ¿Sabes? Bien, antes de entrar en contexto en cuanto a tecnología y cómo aplicarla a la supply chain en línea de sustentabilidad, lo que estábamos un poco diciendo es, oye, ¿de dónde viene? ¿Cuándo nace este concepto de sustentabilidad? Bueno, pues en 1987 en Naciones Unidas ya se define el desarrollo sustentable como el desarrollo que satisface las necesidades del presente, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Esto es muy importante porque tiene que ver con cómo utilizamos el contexto, el medio en el cual desarrollamos una actividad de cualquier tipo de sector, en cualquier tipo de empresa. Entonces, para posteriormente, en 1997, la ONU coge el concepto de desarrollo sostenible y lo enmarca en tres ejes principales. Un eje económico, respecto a cómo nosotros como empresa, dentro de nuestro objetivo de generar beneficios, tenemos que generar esos beneficios, pero teniendo en cuenta un contexto social en cuanto a, por ejemplo, derechos fundamentales de los trabajadores y en cuanto a un contexto ambiental, es decir, cómo hacemos uso de las diferentes materias primas o recursos naturales que necesitamos. El segundo eje sería el social. De nuevo, es cómo hacemos un desarrollo sustentable en el que las personas estén representadas o tengan el peso necesario como para cubrir sus derechos fundamentales, como decíamos, y de nuevo combinado pues, con la necesidad o con los intereses económicos que pueden tener una compañía. Y finalmente el ambiental, es decir, materias primas, medio ambiente, cómo hacemos un uso y un consumo de estos medios. Entonces, como veis, lo que estoy diciendo es que estos tres ejes en los cuales se desarrolla una actividad sustentable no son mutuamente excluyentes y entre sí se deben de reforzar. Bien, y llegaríamos hasta el momento en el que nos encontramos, periodo entre el 2015 y 2030, ya que en el 2015 se crea una agenda, ¿de acuerdo?, con 17 objetivos, ya mucho más específicos, basados en este concepto de desarrollo sustentable y en estos tres ejes económico, personas y ambiental que hemos comentado, para agrupar todos estos objetivos en 5 pilares. Uno de ellos es el consumo o uso de materias primas, por otro lado las personas, las ciudades, crecimiento sustentable, la movilidad y el uso de la energía. Muy bien. No hay que decir que la responsabilidad de hacer un desarrollo sustentable recae sobre todos los sectores que podamos pensar. Pero si hay un sector en el que hay un gran ámbito de acción, esa es la supply chain entendido en su sentido amplio, desde la parte de abastecimiento, parte de fabricación, como parte de distribución, donde, como vemos, diferentes KPIs demuestran que hay unos elevados números de impacto en conceptos como, por ejemplo, transporte, a la hora de, reducir esa sustentabilidad, que reducen o que no llegan a esa sustentabilidad requerida a nivel de industria, el impacto que está produciendo el consumo de combustibles, etc. Bien, desde Fujitsu, conocedores, sabemos la importancia de este reto para los próximos años y por esa razón alineamos toda nuestra estrategia con toda una declaración de intenciones dirigido a crear un mundo más sustentable. Esta declaración de intenciones lo que hace es alinear las diferentes áreas de desarrollo de tecnologías, de soluciones a las cuales nos dedicamos y agruparlas para conseguir determinar o aportar confianza
a la cadena, a las empresas, y así aportar confianza a la cadena, a través de una mejora de la experiencia del cliente, una mejora de la vida, al final, de las personas, una vida más saludable, haciendo que la sociedad confíe en las empresas, confíe en la cadena y generando estos cambios y apoyando esta sustentabilidad a través de negocios más digitales, a través de diferentes tecnologías híbridas y, en definitiva, apoyando a la supply chain, como decíamos, en su sentido amplio, desde la parte de fabricación hasta la parte de distribución. Y llegamos a la hiperautomatización. Bueno, hiperautomatización, dentro de las diferentes palancas que podemos encontrar en el ámbito de transformación digital que apoye o que refuerce la sustentabilidad o un desarrollo sustentable, se encuentra la hiperautomatización. ¿Qué es la hiperautomatización? Bueno, la hiperautomatización es la disciplina que se encarga de ayudar a las compañías a alcanzar la excelencia operativa, analizando de qué manera en los procesos de esas compañías, desde la fabricación o hasta la distribución, aguas arriba y aguas abajo, en función de si son suppliers con los que nos relacionamos o clientes finales, cuán deficientes son estos procesos, entender dónde están los problemas y, a partir de ahí, activar diferentes soluciones basadas en diferentes tecnologías que ahora veremos, que nos permitan alcanzar esta eficiencia operativa. ¿De qué tecnologías estamos hablando? Bien, estamos hablando de tecnologías, en primer lugar, como por ejemplo el Analytics o la parte de inteligencia artificial, o mejor dicho, la parte de Machine Learning y algoritmos, donde a través de este tipo de algoritmos seremos capaces de coger datos que ya manejábamos, como son datos estructurados por el sistema de gestión de almacén, sistemas MES de fabricación, sistemas operativos SAP de gestión, por ejemplo, de compras, aprovisionamientos, pero también podemos empezar a coger datos semiestructurados, como por ejemplo hoy día está empezando a impulsar todos los datos que provienen de la IoTización. O también, y es la parte más importante, poder recoger información de datos no estructurados, es decir, ese dato que hasta la fecha no podíamos combinar en un análisis algorítmico o un análisis estadístico que pudiéramos hacer de la planificación de la demanda, y meter datos, por ejemplo, como tendencias de mercado, información de determinados documentos, de PDFs. ¿Bien? Hablando de esta capacidad de extraer información no estructurada, tenemos tecnologías como OCR, que es una tecnología capaz de poder extraer de imágenes información contextual, como por ejemplo en una factura en PDF que nos envía un proveedor, identificar pues, a entidades como por ejemplo la empresa, el producto, la cantidad, el CIF, etc. Este tipo de capacidad, a su vez, viene reforzada por otro tipo de algoritmos más especializados dentro de la inteligencia artificial, como es el reconocimiento de imágenes o computer vision, a través de la cual somos capaces de extraer este tipo de información de documentos PDF que no dejan de ser imágenes, pero también podemos extraer información de imágenes en sí mismas, como por ejemplo puede suceder en una cadena de fabricación, de fabricación, donde podemos supervisar a nivel de control de calidad pues, desperfectos en productos semiterminados para poderlos sacar de la línea de fabricación, evitando así, por ejemplo, el consumo innecesario pues, de materias primas o de recursos, por ejemplo, como agua o energía. Bien, llegaríamos después a disciplinas como, por ejemplo, RPA, que probablemente muchos de vosotros ya la conocéis. Son muchas las empresas en el ámbito de la supply a las que ya estamos pues ayudando a ser más sustentables a través de la RPA, y RPA no es otra cosa que la capacidad, es un software, ¿de acuerdo? Son robots software que lo que permiten es automatizar tareas repetitivas manuales que se desarrollan o se desempeñan en muchos de los procesos que se realizan cotidianamente. Siempre ponemos el mismo ejemplo, o me gusta poner el mismo ejemplo. Si yo tengo un gran volumen de gestión de pago a proveedores, donde tengo a un equipo de personas todos los días recibiendo el correo, descargando el PDF, leyendo el PDF, transcribiendo la información de ese PDF al módulo SAP, que tengo que abrir el formulario, rellenar los campos y darle a aceptar para enviar la orden de pago al proveedor. Esto es una tarea repetitiva que se puede automatizar automáticamente con un bot. Bueno, pues nos referimos a este tipo de tareas. Y en el mundo de la supply chain existen infinidad de casos.
Y por último llegaríamos a Process Mining. Process Mining es una disciplina reciente, bastante nueva, pero que está irrumpiendo de manera muy fuerte en muchos sectores, entre ellos la supply chain. Y es una disciplina que lo que nos permite es descubrir a partir de la huella digital que dejan los procesos, utilizando los datos de los sistemas que digitalizan este mismo proceso, como por ejemplo los datos de estado, ID y timestamp, el momento en el que se produce esa variación de estado de un pedido, desde que entra por nuestro sistema CRM hasta que se digitaliza dentro de nuestro sistema SAP, desde que se genera la orden de compra de aprovisionamiento para luego empezar la fabricación de ese producto una vez tenemos las materias primas, hasta la gestión de logística dentro de todo su flujo y hasta la expedición. Bueno, pues Process Mining es capaz de recoger todo esa huella digital del proceso para descubrir ineficiencias, fricciones, bucles, cuellos de botella y de esta manera poder ayudarnos a realmente entender el verdadero ASIS de los procesos y por tanto ver dónde tenemos problemas para ponerle solución y ser operativamente mucho más eficientes. Muy bien, ahora, ¿y qué pasa cuando unimos sustentabilidad y unimos hiperautomatización? Lo que sucede es que somos capaces de construir una cadena nueva en el ADN de la compañía, capaz de reforzar y de realmente activar la sustentabilidad en cada uno de los desarrollos que llevan a cabo. Esta cadena, este ADN, se viene a unir a través, se genera un valor recíproco a través de tres pilares fundamentales. Uno es la capacidad de reducir, otro es la capacidad de optimizar y otro es la capacidad de trazar, la trazabilidad. Veamos cada uno de ellos. En cuanto a la capacidad de reducir, si entendemos objetivo de sustentabilidad versus capacidad de la hiperautomatización, encontramos disciplinas como por ejemplo la inteligencia artificial o el machine learning que claramente van a ser capaces de proporcionarnos abordar retos como por ejemplo reducir el CO2 o la huella de carbono a través por ejemplo de algoritmos que nos permitan optimizar y reducir el consumo de combustible optimizando las rutas de transporte en distribución, incluyendo por ejemplo en estas rutas de distribución o de transporte movimiento de vehículos, metiendo por ejemplo la logística inversa. Por otro lado también va a ser capaz de reducir el consumo de materias primas y de energía, gracias a que, y de esta manera impactando sobre el sobredimensionamiento de recursos, ya que gracias por ejemplo a otro tipo de algoritmos como pueden ser predictivos enfocados a la planificación de la demanda, seremos capaces de poder acercarnos más a una futura realidad del comportamiento de esta demanda, por tanto seremos capaces de aprovisionarnos de una manera más eficiente, siendo más, ajustando mucho más nuestros stocks, tanto stocks en fabricación, stocks de seguridad, ¿de acuerdo? Y de esa manera impactar también en los recursos, en la sobredimensión de recursos y seremos capaces, por ejemplo, de optimizar la dedicación de espacio o de almacenes que le dedicamos y, por tanto, la cantidad de energía o de recursos necesarios para mantener ese tipo de instalaciones. Por otro lado, tenemos funciones dentro de Machine Learning, de inteligencia artificial, como visión por computador, que ya lo hemos comentado, es decir, dirigido a poder en una línea de fabricación detectar pues, cuán de ineficiente está siendo o qué tipo de ineficiencia están produciéndose en un producto semiterminado, evitar que ese producto semiterminado continúe toda la línea consumiendo recursos como agua, como energía, como materias primas, etcétera, sin llevar a ningún lugar, porque al final ese producto, cuando esté terminado, debido a las ineficiencias o las de calidad que ha habido entre medias, quedará desechado. Por tanto, estaremos reduciendo la cantidad de residuos, que es otro de los puntos que la sustentabilidad o un desarrollo sustentable al final vela porque se cumpla. Bien, si hablamos de optimización, es verdad que algunas de las otras tecnologías, como la que acabamos de ver, como por ejemplo inteligencia artificial o machine learning, tienen aplicación, pero por ejemplo RPA o Process Mining, que las hemos comentado, tienen especial atención, ya que gracias a ellos vamos a ser capaces de, por un lado, reducir nuestros costos operativos. Aquí Process Mining juega un papel clave. Process Mining es capaz de, como decíamos anteriormente,
y de recoger toda la huella digital de un proceso, darnos la capacidad de descubrir su verdadero ASIS y no el ASWIS. Y cuando digo esto me refiero a que cuando vamos a varias empresas y queremos, antes de ponernos a poner soluciones, queremos entender cómo se producen, cómo se ejecutan sus procesos y preguntamos, oye, ¿cómo es tu proceso de logística integral o cómo es tu proceso de abastecimiento? En general, lo que se suele pintar es un proceso lineal. Pero cuando uno empieza a profundizar, empieza a ver que existen una cantidad de desviaciones, de variaciones, de bucles, de cuellos de botella, que sorprende en muchas ocasiones que ese realmente sea el proceso de la compañía. Por tanto, al final nosotros lo que decimos es que cuando yo te pregunto cuál es el proceso que tienes de abastecimiento, o el proceso de picking, o el proceso de consolidación de pedidos, o el proceso de pago a proveedores, generalmente todas las compañías solemos contar el ASWIS, lo que nos gustaría que estuviera sucediendo, pero en realidad lo que sucede son mapas de procesos totalmente distintos y mucho más complejos. Bueno, pues aquí Process Mining es capaz de ayudarnos a entender esa complejidad, esa variabilidad, para a partir de ahí ver qué tipo de acciones podemos tomar para que esos procesos sean lo más lineal posible, por tanto lo más eficiente y por tanto la inversión en ellos, en tiempo, en costo, en recursos, sea el más óptimo. Por otro lado, dentro de lo que es un desarrollo sustentable, la optimización de recursos y capital humano es clave. Y aquí RPA juega un papel muy importante, ya que gracias a la capacidad de automatizar tareas manuales repetitivas por parte de nuestro capital humano, nuestro capital de trabajo, seremos capaces de poder trasladar ese esfuerzo y esa dedicación repetitiva que se está realizando hasta la fecha a unas labores de mayor valor, como por ejemplo empezar a analizar, sobre todo labores de análisis, que nuestros equipos se dediquen más a analizar el cumplimiento de los diferentes retos de sustentabilidad que tenemos en la compañía, viendo cómo se unen las diferentes piezas, más que dedicarle un esfuerzo repetitivo diario a una labor que hoy día se puede automatizar, como por ejemplo Process Mining. El ejemplo de pago a proveedores, que os decía antes, de descargar de abrir un correo, descargar del PDF, recoger los datos, transcribirlos y pasarlos al módulo SAP, esto es una tarea totalmente automatizable y de hecho conozco casos en los que, por ejemplo, pues, el impacto del lead time dentro del proceso de abastecimiento de una empresa estaba más condicionado no tanto por los tiempos que sus proveedores estaban tardando, sino por la tarea repetitiva que parte del equipo tenía que hacer de compras, transcribiendo información desde el sistema en el cual se planificaba la demanda, transcribiendo las variaciones de la misma al sistema de compras. Esto era una transcripción manual y los tiempos que se tardaban impactaban directamente sobre ese lead time y por tanto hacía que ese proceso fuera ineficiente y por tanto la empresa lo que hacía era abastecerse por encima de lo que deberían ser sus stocks óptimos al no tener total fiabilidad sobre este comportamiento. Entonces, en este sentido, RPA nos ayudaría a sacar ese esfuerzo de esa parte repetitiva manual, automatizarla, pero a su vez Process Mining nos estaría descubriendo esa ineficiencia. Bien. Y por último llegaríamos a la capacidad de trazar, la trazabilidad, donde seguro todos habéis oído hablar. Blockchain es una tecnología que, si bien es verdad que es bastante incipiente, os puedo asegurar que ya hay empresas que la están utilizando. Estamos ayudando a empresas a que a través de la blockchain sean capaces de, por un lado, poder garantizar el cumplimiento regulatorio que los diferentes reguladores nos están exigiendo dentro de nuestros retos o nuestros compromisos con la supply chain, en el sentido en el que vamos a poder formar parte de una cadena de información distribuida, inmutable, y donde cada uno de nosotros como actores de la cadena, independientemente del papel que juguemos en la misma, podremos subir o verificar los diferentes certificados que podamos estar cumpliendo sobre manejo de materias primas, uso de pesticidas, garantía de condiciones de trabajo, etcétera, para por un lado, asegurarnos de que no solamente yo cumplo con mis retos en sustentabilidad, sino de que aquellos actores dentro de la cadena con los que yo me relaciono también lo cumplen, porque
no vale solo con que yo los cumpla, me tengo que asegurar, o al menos para ser una empresa cuyo desarrollo es sustentable, que el resto de actores con los que me relaciono también tengan o cumplan con sus compromisos de sustentabilidad. Compromisos que ya en muchas empresas se están poniendo bajo condiciones de contrato, de relación empresarial, para que se pueda trabajar con ellas. Por tanto, blockchain sería una manera de poder ayudar en esos gaps que hoy día existen a la hora de garantizar este cumplimiento, ¿no?, de retos. Y al final del todo, también como valor de blockchain, poder comprometernos con el cumplimiento y la calidad de los productos que proporcionamos al mercado al consumidor final, ya que la blockchain hoy día está permitiendo, por ejemplo, a empresas como AB InBev, productora de cervezas, proporcionar un producto final al consumidor en el que uno como consumidor puede identificar a través de un código de barras, un código QR, puede extraer toda la información sobre cómo ese producto, esa cerveza premium, ha llegado a su mano, identificando desde qué tipo de cosecha fue la que se utilizó, cómo se recogió, qué tipo de mantenimiento o aseguramiento de no uso de pesticidas no permitidos se ha llevado a cabo, qué tipo de experto cervecero es el que se ha encargado de elaborar esa cerveza, en qué momento se envasó, en qué momento se expidió, qué huella de carbono produjo esa expedición o todo el proceso completo hasta que me llega a mi mano. Entonces, de alguna manera, como decíamos al principio de la exposición, lo que conseguimos a través de la digitalización y concretamente a través de la hiperautomatización es proporcionar a las empresas confianza hacia su cadena desde la fabricación, la distribución y llegando hasta el consumidor final. Para acabar, os quiero compartir un proverbio chino que me parece muy significativo, que dice que si no cambiamos nuestro rumbo, es muy probable que terminemos hacia donde vamos. Es así de sencillo. Por tanto, desde nuestra parte, invitamos y os invitamos a todas las empresas a que no perdáis el miedo, cojáis los retos de la sustentabilidad de una manera directa y que sepáis que no estáis solos, existen una serie de tecnologías capaces de ayudaros a acelerarla y a cumplir con todos los objetivos. Y nada más, muchas gracias. Entonces, quería agradecer a Ignacio su ponencia, y yo creo que nos ha planteado un tema interesantísimo, que es un uso práctico de la tecnología. La tecnología per se es un ente frío. Entonces, en este sentido, Ignacio, escuchándote un poco tu ponencia, el grado de madurez de las empresas, de las organizaciones en adoptar este tipo de soluciones, está todavía en la nube, es decir, aterrizando. Hay empresas que ya están aterrizando esas tecnologías. ¿Qué diagnóstico harías tú un poco tu radar, un poco de la situación? Bueno, digamos que dependiendo de la tipificación, cómo tipifiquemos a las empresas, si por volumen, si por qué es madurez, ¿no? Primero empecemos por qué es madurez. Cultural, claro, es que ahí es muy importante, en primer lugar, la cultura tecnológica que tenga primero el sector. Una vez que definimos cuál es la madurez tecnológica que tiene el sector, podemos ir allá a analizar cada una de las empresas, porque está claro que hay sectores que son tecnológicamente más maduros y, por tanto, a cualquier empresa de la misma a la que vas, pues ya tiene una cultura, llevan mucho tiempo invirtiendo en este tipo de tecnologías. Ahora, si nos centramos en el sector de la supply chain, es verdad que es un sector, bueno, pues vamos a decirlo un poco bastante conservador, pero si empezamos a profundizar, aunque sea conservador en este sector de la supply chain, hay empresas, como en todos, ¿no?, que están marcando la diferencia, el estado del arte de qué se puede llegar a hacer. Estamos hablando de empresas compañeras que van a estar aquí estos días, como por ejemplo como San Miguel, como por ejemplo Pascual, etcétera, ¿no? O otras más internacionales, como por ejemplo como DHL, donde bueno, se está invirtiendo bastante en
en ver hasta dónde se puede llegar. Pero se está invirtiendo porque se sabe el valor que va a aportar en la transformación y en este caso, en muchos ámbitos, pero en este caso la sustentabilidad. Pero a partir de ahí, si nos vamos a empresas más pequeñas, por ejemplo, estoy hablando con empresas como Risi, estoy hablando con empresas como, por ejemplo, ThyssenKrupp o empresas como, por ejemplo, Catxe Lloreda. Entonces, son empresas que quizás no son, digamos, comparativamente con un DHL, ¿no? Pues tienen otra dimensión, pero sí están ya aproximándose a este tipo de disciplinas, de tecnologías, porque entienden cuál es su valor y están haciendo ya pruebas de concepto y, bueno, y muchas otras empresas pues empezando a planificar, incluso para este año, pues este tipo de implementación. O sea, Ahora, ¿es un tema más cultural? Es un tema cultural, pero es un tema también de conocimiento. Entonces, yo creo, de hecho, este tipo de debates que habéis montado, vamos, de mi lado os felicito porque es muy necesario, ¿no? que exista un conocimiento, que exista una aproximación de qué tecnologías tengo, cómo las puedo aplicar y, sobre todo, cómo me pueden ayudar a mí aquí y ahora y la necesidad que tengo, porque... Y gracias un poco también a cómo evoluciona la tecnología, ya no hace falta comprar servidores propios, licencias propias para desarrollarlos, sino que tenemos una serie de proveedores de servicios, llamarse Amazon, Microsoft, Google, etcétera, que te está permitiendo unas plataformas como servicio, unos sistemas como servicio, un machine learning como servicio, y por tanto es muy ágil y un coste-resultado muy competitivo, donde claramente sale un rollo. Así que desde mi lado yo invito a todas las empresas a que empiecen a aproximarse a estas tecnologías y empiecen a transformarse. Y por lo que dices, el acierto está en acertar en tu solución. Pero esa es la clave. La tecnología per se no aporta valor. El valor existe cuando, como la imagen que mostraba antes, se produce la unión de ambos mundos para generar un cambio en el ADN de esa compañía. Donde si yo tengo una necesidad de aprovisionamiento porque no sé cuál deficiente es y me está impactando en mis stocks de seguridad porque sé que están sobredimensionados y a su vez está impactando en mi línea de fabricación porque no sé con qué periodicidad voy a tener los productos de las órdenes que tengo que fabricar, pero si me explican y conozco que existe una disciplina como es Process Mining, que me va a descubrir el verdadero funcionamiento de lo mismo, dónde estoy teniendo los problemas y realmente de manera tangible me descubre que resulta que no son mis proveedores los que están incumpliendo. Bueno, algunos se pueden desviar, sino que es que el problema le tengo en casa. Estoy haciendo una operación manual repetitiva que me está aumentando en 3-4 días solo por una operación manual lo que debería de ser un proceso más eficiente. Entonces, si sé que tengo esa tecnología y sé que me puede ayudar, la pongo en práctica. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Ignacio, por tu ponencia.